Hola a todos, venga, vamos a hacer un vídeo sobre el trabajo de métodos de pedagogía de segundo. Bueno, nos han mandado hacer un trabajo que tiene dos opciones, modelo cualitativo, modelo cuantitativo. Yo me voy a dedicar a ayudaros con el modelo cuantitativo. Va a ser muy sencillito, de hecho es más fácil que el modelo cualitativo, por lo menos van a ser menos estrictos que con el modelo cualitativo, eso seguro. Bueno, realmente lo primero que tenemos que ver es qué es lo que nos están preguntando y a partir de ahí cómo vamos a tener que trabajar con ello. Vamos a leer un poquitito el enunciado, voy a sacaros un par de ideas y después os empezaré a explicar los primeros puntos y cómo tenéis que seguir un esquema muy concreto para realizar este trabajo. Vamos a ver algunos puntos, no todos, pero los primeros puntos seguro. La Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma se plantea la posibilidad de modificar el calendario escolar, acomodándolo al modelo europeo, que organiza cursos académicos de 5 periodos de mes y medio cada uno, con 4 periodos intermedios de 10 a 15 días de descanso. No obstante, se quiere contar con algún estudio que avale la metodología avale metodológicamente dicha medida. Desde el punto de vista cuantitativo se considera como criterio la mejora del rendimiento del alumnado, pues al contar con periodos de descanso intermedio, estimamos que éste puede mejorar al racionalizar el esfuerzo. Vamos, que estamos realizando un estudio de causa-efecto, un estudio cuantitativo que puede ser o experimental o cuasi experimental. Hombre, podría ser no experimental, pero lo ideal es que lo hagáis o experimental o cuasi experimental. Y de ahí tendríais que escogerlo vosotros. Y además de eso tendría que ser un estudio, como se ve que es un estudio unilateral. Es unilateral porque el investigador considera que va a haber que el rendimiento académico va a aumentar sí o sí con este sistema. Entonces, como está convencido de ello, mi estudio va a ser unilateral. Aquí dice, para medir el rendimiento académico, los investigadores deben seleccionar una prueba que deseen aplicar, identificándola o, en el caso de optar por elaborar un instrumento ad hoc, tendrán que explicar el procedimiento a seguir para su elaboración. Bueno, realmente lo que tendrían que utilizar es un examen, una prueba que ya está previamente existente y entonces tendréis que avalar su fiabilidad o su validez con los resultados previos. Bueno, realmente no tendréis que avalarlo de verdad, solo explicarlo, ¿vale? Hacer un estudio más o menos, coger una prueba de rendimiento académico ya existente, hay multitud de ellas. De hecho, hay editoriales que se dedican a vender pruebas de rendimiento académico. También, seguramente en la asignatura de técnicas e instrumentos de recogida de información de primero, del primer trimestre, que es de segundo, realmente os mandaron a hacer un par de instrumentos. A lo mejor podríais utilizar, si utilizasteis un examen, creasteis un test, un examen, lo podríais readaptar, los resultados que pusisteis de fiabilidad y validez y todo eso lo podríais poner en este trabajo y estaría bien. Una vez seleccionada la prueba, es necesario describir su contenido, o sea, explicar qué son los objetivos, qué es lo que están trabajando y demás, para probar la hipótesis después de haber experimentado la variable tratamiento durante un curso escolar. Se tendrá que aplicar una prueba de rendimiento a dos grupos, uno experimental y otro de control. El resto de valores, muestras, tamaños, niveles de confianza quedan al criterio de los propios estudiantes. Vamos, que os lo inventéis todo. Se le propone al estudiante de la asignatura diseñar y llevar a cabo con datos ficticios, todo inventado, una pequeña, no se juzgará el tamaño, sino el proceso y la coherencia interna de su planteamiento, investigación, que permita tomar una decisión adecuada. El trabajo ha de presentar, un informe de investigación. En el fondo lo que os están pidiendo es un informe de investigación, que es lo que se estudia en el tema 3. Si vamos un segundito al esquema del tema 3, un segundito que ahora os lo pongo para que lo veáis. Este es el esquema del tema 3.
¿vale? Y aquí nos dice cómo tiene que ser un buen informe, los puntos que tiene que tener un informe cuantitativo. Pues esto es lo que tenemos que hacer nosotros para nuestro trabajo. Tenemos que empezar haciendo un primer capítulo, que es el capítulo de la identificación, que vamos a ver ahora, donde estaría el índice. Yo el índice siempre lo aconsejo poner arriba porque es como normalmente lo quieren. Después el marco conceptual, y yo creo que nos quedaríamos en este vídeo hasta aquí. En próximos vídeos veríamos las variables, los métodos, las muestras, la recogida de datos. Aquí es donde explicaríais el instrumento, pondríais las matrices, los libros de códigos, después el análisis de resultados, conclusiones, implicaciones y limitaciones. Bueno, todo eso lo vais a tener que hacer. Vamos a empezar con el primer capítulo, que sería el capítulo de identificación, donde tenéis que poner un título que sea llamativo y que represente a este tema. Y tendría que estar primero puesto en castellano y después en inglés. He cogido dos modelos que os pueden servir de referencia, que trabajan cosas diferentes, pero que nos pueden servir. Sería servicios socioeducativos y corresponsabilidad de la conciliación de los tiempos familiares, situación de la infancia en la Galicia urbana. Este es el título, ¿vale? Bueno, tiene un título principal y después un subtítulo, y está escrito también en inglés debajo. Otro ejemplo, por ejemplo, sería este: tiempos escolares y conciliación del análisis análisis de familias con hijos en educación secundaria obligatoria de 12 a 16 años. Y después tendría que estar puesto en inglés. Bueno, aparte de eso, también tendréis que poner quiénes están realizando el trabajo. Y después de quiénes están realizando, veis que ponen notas de pie de página, porque en la parte de abajo tendréis que ir explicando lo que se llama correspondencia, que será cómo localizar a las diferentes personas. Y también otra nota de pie de página que tendría que ir anexa al título sería el contexto en el que se realiza este estudio. Por ejemplo, estudio realizado en el marco del proyecto Tiempos escolares y tiempos de ocio, problemática específica y alternativas pedagógicas y sociales. Bueno, ahí soltáis un rollito, ¿vale? O lo dicho, tenéis que poner vuestros autores o sea, los autores y dónde pueden localizarlos, de qué universidad estáis, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, este estudio es de los servicios socioeducativos y corresponde con corresponsabilidad de los tiempos familiares, pedagogía social, revista interuniversitaria. Este es el contexto donde se ha realizado y tiene que ir relacionado con el título y los sujetos. Después de eso tocaría hacer el resumen, que tendría que ir en español y en inglés. Podéis hacerlo con este formato en paralelo, pero también podéis hacerlo resumen y después el abstract en inglés, que no habría ningún problema. ¿Veis? Aquí está el título puesto en inglés. En vez de ponerlo los dos seguidos, primero pusieron el título en castellano, el resumen y las palabras clave, que es otro punto importante, y después hicieron lo mismo pero en inglés. Los dos formatos serían buenos, solo tenéis que escoger el que más os guste. ¿Qué hay que poner en este resumen? Porque la gente se suele confundir, voy a volver al esquema, la gente se suele confundir entre el resumen, la introducción y el planteamiento teórico. No es lo mismo, no hay que escribir lo mismo en cada uno de ellos. En cada uno de ellos hay que escribir cosas diferentes. Ahora vamos a ver qué hay que hacer en cada uno. No hay que repetirse como hasta la saciedad. El resumen tiene que durar 10, 12, como mucho 14 líneas. Y en ese resumen lo que hay que hacer primero, en un par de líneas, explicar el por qué y el para qué Uy, gajes del directo. El por qué y el para qué se realiza el estudio estadístico que estáis llevando a cabo, porque queremos mejorar el sistema educativo y en un proyecto de innovación educativa queremos mirar diferentes, no solo la metodología, sino como los propios tiempos pueden influir. Yo qué sé, lo que se os ocurra. ¿Vale? Después, tendríais que explicar las características de la variable independiente, entendiendo que nuestra variable independiente va a ser el tipo de calendario escolar, si va a ser el de 5 bimestres o el de 3 trimestres.
realmente simplemente tenéis que explicar de qué época a qué época iría, cuánto durarían las vacaciones, las características fundamentales, y implicaría también un cambio horario de las clases y demás. Bueno, simplemente eso, y el de 3 trimestres también explicarlo por encima, aunque sea, pero un par de líneas. Tampoco tenéis, ya habrá tiempo más abajo de explicarlo pormenorizadamente, al detalle. Después de eso tenéis que explicar el tipo de muestreo en resumido, o sea, si habéis hecho un muestreo probabilístico. Si habéis hecho un muestreo probabilístico, tenéis que explicar de qué tipo. Por ejemplo, un muestreo probabilístico por un muestreo aleatorio simple, por ejemplo, hecho con un software informático, como puede ser el forsampling, o bueno, hay muchos software informáticos de muestreo. Si os ponéis por internet, buscáis tipos de muestreo y encontráis a porrón, ¿vale? Ahí a patadas encontráis tipos de muestreo. Bueno, realmente tendríais que escoger el que más os guste y explicar que vais a hacer un muestreo probabilístico por un muestreo aleatorio simple, un muestreo estratificado, un muestreo por conglomerado, el que creáis que se va a adaptar más. Yo os aconsejo un muestreo aleatorio simple hecho con software informático y donde podéis incluso llegar a calcular el tamaño de vuestra muestra. Después, como es imaginario vuestro trabajo, calculáis, decís, aquí no lo tendríais que poner la fórmula que habéis utilizado, eso lo tendríamos que poner más en otro sitio, lo tendréis que poner aquí en el marco metodológico al hablar detenidamente de la muestra, pero aquí sí que explicaríais el tamaño de la muestra que debería de tener, poniendo entre paréntesis que claramente os va, si hacéis un muestreo serio, por ejemplo, cogiendo la fórmula que tenéis vosotros en vuestro formulario en la página 15, si nos vamos a la página 15 de vuestro formulario, tendréis las fórmulas de muestreo. A ver si las encuentro rápido. Aquí están. Fórmulas de muestreo. Tenéis que mirar si por ejemplo estáis trabajando con alumnos de primaria, ¿vale? O de educación secundaria obligatoria. Pues tenéis que mirar cuántos alumnos de primaria hay en vuestra comunidad autónoma. Y dependiendo del número de alumnos que haya de primaria en vuestra comunidad autónoma, tendríais que escoger o esta fórmula o esta fórmula de aquí, para que si hay más de 100.000 habitantes, 100.000 alumnos de el grupo que estáis intentando trabajar, alumnos de primaria, alumnos de educación secundaria obligatoria, entonces si hay más de 100.000 tendríais que trabajar la fórmula para muestras infinitas. Si hay menos de 100.000, la de muestras finitas. Aquí la z sería la z para vuestro alfa. O sea, decidís el alfa que tenéis, 0,01, 0,05, y de ahí os vais a la cuarta columna de vuestra tabla y de ahí vais después a la primera columna, que sería la de las zetas. Lo vamos a ver, por ejemplo, el más habitual de los alfas, el alfa 0,01. Me voy a la tabla de las zetas y busco, que es esta de aquí. Busco en la cuarta columna el 0,01, el más pequeñito que haya. Por ejemplo, estaría aquí. 0,01, el más pequeñito es este de aquí. Me vendría la primera columna y me da 2,32. Pues ese sería la z que me están pidiendo para la señorita fórmula que tenéis en la página 15. En la página 15 tenéis esta formulita y esa sería la z, 2,32. P y Q es la proporción de hombres y proporción de mujeres, que se da por hecho que es 0,5 en cada una de ellas. Y N es el número de sujetos de la población, porque está en mayúscula. E es el error de estimación, que lo decide el investigador. Puede ser un 2%, un 3%, un 4%. Y nunca se pone en la fórmula en tanto por ciento, se tiene que pasar a proporción, o sea que en esta fórmula deberíais de poner 0,02 o deberíais de poner 0,03 dependiendo si trabajáis el 2% o el 3%. Después desarrolláis la fórmula y así os saldría el número mínimo de gente que tendríais que trabajar, que será 1.000, 1.500, una cosa así de sujetos.
Realmente vosotros explicaréis, después pondréis entre comillas, este es el muestreo que tendríamos que realizar. Pero claro está, como esto es un estudio ficticio, en vez de coger esto, cogemos 20 y 20, ya toman por saco y ya estaría, quedaría bien. O directamente decís que vamos a realizar un estudio no probabilístico, donde la gente no ha sido escogida al azar, no tiene que tener entonces la muestra del tamaño adecuado, y decís de qué instituto lo habéis cogido, para los alumnos de esta clase y de esta clase, que es porque yo lo valgo, o sea, porque vosotros queréis que sea así y lo hacéis así, no es al azar, entonces tiene más riesgo de cometer errores humanos y de que haya sesgo, pero bueno, son cosas que pueden pasar, que no pasaría nada, que podríais ponerlo así y decir, bueno, cojo la muestra de 20 y 20, que sería lo normal, 20 y 20, 30 y 30 como mucho, ¿vale? Que ahí no habría, hombre, que si queréis poneros y poner 1000 datos, vale, pero es que es una bobada, que lo hagáis tan grande. Bueno, esa es la idea. Por supuesto, aquí en el resumen solo tenéis que explicar qué vais a hacer. Muestreo probabilístico, por sistema, por software informático, aleatorio simple, o no probabilístico, cogido del instituto no sé cuánto, de un tamaño de 20 personas, porque así se ha decidido por el grupo de investigadores, y ya estaría. Después tenéis que explicar el tipo de diseño que habéis escogido. Si habéis escogido un diseño experimental o un diseño cuasi experimental, los dos os servirían. Y de estos diseños podéis escoger cualquiera de los que están de dos muestras, tanto cuantitativos como cualitativos. Hay dos interesantes. Bueno, tendríais que tener una muestra de control y una muestra experimental. Y hay dos que son interesantes porque hay uno donde, que es el simple, es el mismo que utilizabais el año pasado, donde vosotros teníais dos muestras que eran escogidas al azar, sin más. Dos muestras escogidas al azar y le aplicaba a una de ellas la variable independiente, la versión que a mí me interesa, y a la otra le dejaba el modelo tradicional de toda la vida, o sea, no le hacía ningún cambio. Y después recogía la información tanto de uno y de otro y hacía el contraste de hipótesis, o sea, comprobaba si se cumple o se rechaza la hipótesis nula, después de haber recogido esta información. Ese sería un método que puede ser tanto cuasi experimental como experimental. Sobre todo sería más cuasi experimental, pero bueno, podría ser de ambas, porque que sea cuasi experimental o experimental solo depende del control que estemos aplicando. ¿Vale? Si estamos siendo más estrictos y llevamos nosotros a cabo todo el control de todo el proceso, o delegamos parte del control. Eso sería un tipo. Pero después hay otro tipo donde previamente yo escojo yo recojo la información del rendimiento académico previo antes de aplicarle el nuevo modelo de enseñanza, y antes de aplicar el nuevo modelo de los 5 bimestres, lo que hago es un contraste de hipótesis donde tengo que comprobar que sí, que en este caso, en el caso anterior, se podía cumplir o se podía rechazar la hipótesis nula, pero previamente se tiene que sí o sí cumplir la hipótesis nula, porque la muestra de control y la experimental tienen que ser iguales, tienen que partir de la igualdad. Si escogéis tendréis que hacer el doble de trabajo, porque tendréis que hacer un doble contraste, uno previo y uno a posteriori. Realmente, si escogéis este modelo, que es un pelín más complicado, os lo aconsejo sobre todo si trabajáis mucha gente en el grupo. Así quedará mejor y, como sois más, no habría un trabajo desmedido. Serían hacer dos contrastes de hipótesis, por tanto, uno previo y otro a posteriori, para comprobar previamente que no hay diferencias, después le aplico mi variable independiente, después vuelvo a comprobar si hay diferencias. Claramente, si hay diferencias, ahora seguro que se deben a la aplicación de la variable independiente. Antes no podía decir al 100% que no se debiese a que el grupo experimental era mejor que el grupo de control. Bueno, eso es una idea general. Vosotros simplemente aquí tendréis que decir qué tipo de estudio estáis realizando, si experimental o cuasi experimental, de dos grupos, uno de control y otro experimental, con pretest y posttest, o solo con posttest, ¿vale? El que sea. Después tendréis que explicar el instrumento de recogida de la información, o sea, qué instrumento de rendimiento académico habéis utilizado. Podéis inventaros uno, podéis coger un instrumento
que hayáis trabajado en la asignatura de técnicas e instrumentos de recogida de la información, como dije, en esa asignatura mucha gente hizo test, pruebas y demás. Podéis utilizar esos test y utilizar la información que tuvisteis que dar, cómo era de fiable, cómo habéis calculado la validez, porque todo eso lo tendréis que adjuntar. O directamente podéis buscar por internet uno que ya venga hecho. Hay muchas editoriales que se dedican a la venta de estos instrumentos. Realmente vosotros no tendréis que comprarlo porque os dejan acceso a lo que os interesa, que es en los cálculos de fiabilidad y validez de ese instrumento para venderlos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos que añadir nosotros aquí? Y ya solo quedarían las palabras clave, que serían 5 palabras que tienen que ver y que se repiten reiteradamente en todo el estudio. Esto se tendría que poner tanto en castellano como en inglés, o sea que en 12-14 líneas tendría que estar el por qué y el para qué. Las características de la variable independiente, como es el sistema de 5 bimestres y el sistema de 3 trimestres. El tipo de muestreo que estamos realizando en plan resumidito. El tipo de diseño también en plan resumidito. El instrumento que hemos escogido también en resumidito, explicar qué instrumento, si es fiable y si es válido y palabras claves. Una vez que ya está hecho eso, ya podríamos irnos al siguiente punto que, bueno, aquí habla de agradecimiento, porque yo no he puesto agradecimientos en la vida. El índice, que yo lo pondría arriba del todo, y ya podríamos ir al siguiente punto, que es el marco conceptual. Ahí tendríamos que poner la introducción. La introducción no tiene nada que ver con el resumen ni con el planteamiento teórico, que es el estudio de la cuestión. En la introducción tenemos que resumir la variable independiente, o sea, el sistema resumir, tenéis que explicar bien, ¿vale? El sistema de 5 bimestres, explicarle al detalle y qué calendario tiene y sobre todo explicar las ventajas y desventajas. Ventajas: aumentará el rendimiento académico de los alumnos, permitirá una más fácil programación por parte de los profesores, permitirá a los profesores tener tiempo para realizar los cursos de formación y implementación y mejora de sus capacidades docentes y demás. También tendríais que decir los inconvenientes. Por ejemplo, tendréis que explicar inconvenientes como dificultad a la hora de conciliar la vida laboral y la vida familiar, sobre todo en aquellas familias donde los padres, o sea, uno de los dos progenitores es el que lleva toda la carga familiar. Otro inconveniente, que estarán saturados de deberes durante esos periodos vacacionales y no descansarán. También, si trabajáis en la zona sur, si estáis trabajando en una comunidad autónoma del sur, del Mediterráneo, podéis utilizar una excusa más, que sería que es negativo, porque necesitaríais, en verano con 40 grados, no mola dar clase, mucho menos recibirla. Es difícil dar clase en el verano, en la zona de la costa, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, contar que la climatología no es favorable a dar clase en los periodos de verano. Y por eso en la zona mediterránea se lleva utilizando desde siempre este sistema de 3 trimestres, porque se adapta mejor a la climatología. Si estáis en el norte, por ejemplo, esa excusa no tenéis que ponerla, porque en el norte, por mucho tanto calor no va a hacer, ¿vale? Ahí eso depende de donde estéis. ¿Qué más? Planteamiento, ¿qué más tenemos que poner en esta introducción? Ventajas y desventajas, básicamente, ¿vale? Y mencionar un poco las características del contexto que pueden influir. Todos los sistemas, a lo mejor las infraestructuras que tiene el colegio, que favorecen este tipo de... porque no hay barracones, los niños sí que... o si fuese una desventaja también, porque si hubiese barracones y por lo tanto hace más calor, a la climatología es adversa en verano, que hace más calor y los niños les va a costar más, pues podríais
podríais soltarlo, ¿vale? No habría ningún problema. Eso simplemente tenéis que explicar el contexto, para bien o para mal. Después de eso ya podríais ir planteando los objetivos. Habrá objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general, bueno, que siempre se empieza con un verbo en infinitivo. Siempre el objetivo general es un verbo en, bueno, y los específicos también. Empieza con un verbo en infinitivo y es lo que el investigador quisiera mirar. O sea, tendríamos el objetivo general, que será demostrar que hay diferencias, o sea, que es mejor. Aquí no hace falta que lo escribáis lo escribís como buenamente queráis, no hace falta que lo pongáis como frases hechas como la hipótesis nula. Demostrar que que el sistema de calendario escolar europeo de 5 bimestres es mejor que el de 3 trimestres, ya que permite un aumento de rendimiento académico. Permite un aumento de rendimiento académico. Después habrá objetivos secundarios. ¿Vale? Mirar si hay relación entre poseer infraestructuras adecuadas y el rendimiento académico. Lo que se os ocurra. Eso sí, lo que se os ocurra vais a tener que poner las variables después, trabajar con esas variables. Segundo, comprobar, ya veis que podéis poner muchos verbos, comprobar la relación entre satisfacción de los padres con el calendario y la conciliación familiar. Yo os digo algunos, pero vosotros tenéis que poner otros, ¿vale? Yo os digo alguno, pero que se os ocurra a vosotros. Estos serían los objetivos y así tienen que estar marcados, ¿vale? Tendrían que estar marcados siguiendo este formato. Después haríais el planteamiento teórico, que ya es el estudio de la cuestión, donde tenéis que utilizar los artículos que os piden. Por aquí os especifican exactamente qué es lo que tenéis que hacer. Plantear el problema de investigar, aportar una suficiente fundamentación del mismo, acudiendo a la bibliografía sobre el tema, menos 5 referencias de los últimos 5 años, referenciadas según las normas APA. Pues aquí eso sería lo que tendríais que hacer, ¿vale? Tendríais que diseñar un estudio de la cuestión sobre el tema, todos los que han escrito sobre este tema, los autores más recientes que han escrito, qué es lo que se opina, cómo ha evolucionado, bueno, lo que se os ocurra ahí sobre el tema. Todo eso lo tendréis que ir poniendo en este punto, que sería, después de los objetivos está el planteamiento teórico y después tendríamos que poner las hipótesis. A ver, dependiendo de cuántos objetivos secundarios habrá, más hipótesis secundarias tendréis que poner, que eso es lo negativo que tiene. A ver, si por ejemplo yo hago la hipótesis nula principal y después vosotros os hacéis una idea de cómo tendría que ser las secundarias. A ver, a lo mejor algunos profesores seguro que ni se molestan si no le ponéis las secundarias, pero bueno, para que sepáis cómo tendría que ser. Hipótesis nula general, que 2 puntos, no existen diferencias
estadísticamente significativas entre el calendario, el tipo de calendario, mejor dicho, el tipo de calendario escolar y el tipo de calendario escolar y el rendimiento de los alumnos de primaria. Esa sería la hipótesis nula. No solo la tendríais que escribir así, también tendríais que poner la fórmula que la representa. O sea, tendríais que poner, hay dos opciones. Hipótesis nula puede ser, dos puntos, la media del grupo experimental, recordar media griega, menos la media del grupo de control, me da un resultado igual a 0. Esto sería un formato y el otro. Hipótesis nula es igual a la media del grupo experimental es igual a la media del grupo de control. Después, la hipótesis alternativa realmente es una frase hecha, pero que dice lo mismo que los objetivos. Hipótesis alternativa dice que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre el tipo de calendario escolar y el rendimiento de los alumnos. A favor, o sea, especificaríais ahora cuál de los dos creéis que va a ganar, que sería el de los 5 bimestres. A favor del calendario de los 5 bimestres. Y ahí lo tendríais. También esta tiene su propia fórmulas que tienen que ir relacionadas. Hablamos que una hipótesis alternativa sería que la media del grupo experimental menos la media del grupo de control, el resultado que me va a dar va a ser mayor que 0. En el otro caso sería que a la media del grupo experimental va a ser mayor que la media del grupo de control. Si escogéis este primero, tenéis que escoger este. Si escogéis este arriba, escogeréis este abajo, ¿vale? Porque tienen que ir a la par, tienen que tener el mismo formato. Bueno, esto sería la hipótesis nula general. Las específicas, pues 3/4 de lo mismo. Mirarse relación entre la infraestructura, o sea, sería mirar si hay una relación significativa entre la infraestructura adecuada y el rendimiento académico. Pues ahí lo tendríamos. Exactamente, la hipótesis nula sería que no existe una relación significativa entre el tipo de calendario escolar y el rendimiento académico. La hipótesis alternativa que sí existen relaciones estadísticamente significativas entre tapatín, patapán, ¿vale? Y así constantemente. Estos serían los objetivos. Ya con los objetivos y el planteamiento teórico, estas serían las hipótesis. Con los objetivos, el planteamiento teórico y las hipótesis nos podríamos pasar a el último de los puntos que vamos a ver hoy del marco metodológico, que serían las variables. Aquí tendríais, antes de nada, a explicar cómo vais a clasificar las variables. Las variables, primero, como además comenta el trabajo, ¿vale? Enumerar las variables que intervienen en el diseño, clasificarlas según el papel que desempeñan en el problema. Vale, bueno, en este caso lo que tenéis que hacer es, primero de todo, explicar qué tipo de clasificación de las variables según sus características vais a utilizar. Yo empezaría diciendo que vamos a clasificar a las variables según su función, según su nivel de medida, pero también según sus características internas, según sus características. Y aquí tendríais que especificar cuál de las clasificaciones queréis. Características. En primero, bueno, eso lo dejamos ahí. En primero estudiasteis la clasificación de Stevens, que es de 1930 y poco. ¿Vale? Lo buscáis en internet y lo encontráis seguro. Que hablaba de variables categóricas, cualitativas y cuantitativas. ¿Vale? Pero también podéis utilizar la clasificación de Anders,
que es de, no me acuerdo tampoco la fecha, lo buscaríais si queréis y ya está, que es el que clasifica las variables de cualitativas o cuantitativas solo, que lo visteis en técnicas de segundo del primer trimestre. Bueno, pues explicaríais cuál queríais coger. Y tenéis que poner, por supuesto, la variable independiente, que sería el tipo de calendario escolar, el tipo de calendario, que el tipo de calendario sería en este caso, primero, es una variable independiente, como he dicho. Es una variable categórica o atributiva de tipo dicotómica y de nivel de medida nominal. Esto según Stevens, para Anders sería cualitativa. Después tendréis que utilizar el rendimiento académico. Rendimiento académico es la variable dependiente, es cuantitativa de intervalo, tanto para Anders como para Stevens, ¿vale? Para los dos. Y después, dependiendo de las ventajas y desventajas que hayáis puesto, simplemente ir añadiendo variables. Estas variables las tendréis que ir añadiendo a la matriz, o sea que no os paséis. Por ejemplo, la variable infraestructura de los centros. Infraestructura de los centros, que sería una variable interviniente. Si la dividís por igual entre el grupo de control y el grupo experimental, sería interviniente de control. ¿Por qué? Porque las variables que están en el contexto y que tengo que estudiar para que no afecten al estudio, ¿vale?, son lo que llamamos variables intervinientes. Y intervinientes, y pueden ser de dos tipos. Pueden ser las variables intervinientes, pueden ser variables de control, que son aquellas que el investigador controla, dividiéndolas por igual entre el grupo de control y el grupo experimental, repartiéndolas por igual. Al haber la misma cantidad en el grupo de control y el grupo experimental, no afectará negativamente ni positivamente a ninguno de los dos, porque a los dos les afectará por igual. Después estaría la variable bloqueo, que son variables que tengo que estudiar y comprobar si funcionan o no funcionan en mi estudio. Bueno, pues aquí la infraestructura sería una interviniente de control, si explico ahora que la voy a repartir por igual entre, la muestra tendrá grupo experimental y grupo de control, la misma gente con una infraestructura adecuada que sin infraestructura adecuada. Y así sería esto, una variable interviniente de control, categórica o atributiva según Stevens, categórica o atributiva según Stevens, dicotómica, que para Anders sería cualitativa, dicotómica y por supuesto nominal. Otro, satisfacción de los padres. La satisfacción, si hemos pensado que si los padres no están contentos, el rendimiento académico de los alumnos no va a mejorar, ese no sería un objetivo que tenemos, pues la satisfacción podría ser otra variable más que podría estar controlada o no controlada. Entonces sería interviniente de control o interviniente de bloqueo y especificar cuál sería. Y hasta aquí serían los primeros puntos del trabajo. ¿Vale? Ya tendríamos hecho hasta aquí. ¿Vale? Nos quedaría ya unos cuantos puntos, que sería lo más duro, los de calculitos, pero bueno, por lo menos tenéis que tener hecho esto para poder continuar. ¿Vale? Después tendríamos que mirar la metodología adecuada, el tipo de muestra, que algo ya os he explicado, la recogida de datos y demás. Bueno, con lo que tenéis hasta ahora creo que tenéis bastante. El próximo día, sin lugar a dudas, mucho más y mucho mejor. Eso esperemos sin lugar a dudas, ¿vale? Pues nada más y nada menos, hasta luego. Cualquier duda ya sabéis dónde localizarme. ¡Hasta luego!